La palma de la hermana Catherine golpeó el escritorio de madera con tanta fuerza que la taza de café vibró en su platillo. 8 veces. Su voz se quebró de frustración. 8 familias han rechazado a esta niña. La señora Patterson, la trabajadora social, se encogió ante el arrebato. Apretó con más fuerza su carpeta de Manila, como si pudiera protegerla de la ira de la monja. Después de 15 años trabajando con el hogar para niños de Santa María, nunca había visto a la hermana Catherine perder la compostura de esa manera. Lo siento, hermana. La voz de la señora Patterson sonó débil y arrepentida. La familia Henderson ha decidido adoptar a otra niña. Dijeron que Hannah era demasiado callada. ¿Demasiado callada? La hermana Catherine se apartó de su escritorio y la silla raspó el gastado suelo de linóleo. ¿Qué significa eso siquiera? Dijeron que era como si no estuviera allí, como si mirara a través de ellos, no a ellos. A la señora Henderson le pareció inquietante. La hermana Catherine se giró hacia la ventana. Su hábito negro se movió suavemente. Afuera, el sol de la tarde ardía sobre Chicago, proyectando largas sombras sobre el patio de recreo de Santa María. 15 niños corrían, gritaban y reían. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de caos inocente. Se perseguían alrededor de los columpios, peleaban por la pelota de baloncesto, rodaban en el arenero, todos ellos, excepto una. En el rincón más alejado del patio, bajo las extensas ramas de un viejo roble, estaba sentada una niña en un columpio oxidado. Sus pies colgaban sobre el suelo, demasiado cortos para tocar la tierra. No se movía, no jugaba, ni siquiera miraba a los otros niños. Hannah Miller, de 7 años, estaba sentada perfectamente quieta con una fotografía apretada contra su pecho. Incluso desde esa distancia, la hermana Catherine podía ver cómo los pequeños dedos de la niña se curvaban alrededor de los bordes de esa foto. La Polaroid ya era vieja, amarillenta por el tiempo, con las esquinas dobladas y suavizadas por años de manipulación. La imagen se había desvanecido, pero Hannah la sostenía como si fuera la última cosa preciosa que quedaba en el mundo, porque para ella lo era. 4 años, murmuró la hermana Catherine, más para sí misma que para la trabajadora social detrás de ella. Ha estado aquí 4 años y cada día sostiene esa fotografía. Duerme con ella, come con ella, la lleva a todas partes. La señora Patterson se acercó a la ventana, mirando a la figura solitaria en el columpio. ¿Qué hay en la foto? Su madre y alguien más. Un hombre. No sabemos quién. ¿Alguien ha intentado quitársela? Quizás si dejara ir el pasado. La hermana Catherine negó lentamente con la cabeza. La primera semana que llegó, uno de los niños mayores intentó arrebatársela. Hannah no gritó, no lloró, simplemente se detuvo. Dejó de comer, de dormir, de responder a cualquier cosa. Nos llevó 3 semanas traerla de vuelta. La señora Patterson se estremeció. Esa pobre niña. Afuera, una pelota rodó hacia el columpio de Hannah. Un niño corrió tras ella, deteniéndose brevemente para mirar a la niña silenciosa. Le dijo algo. Hannah no respondió. El niño se encogió de hombros y se fue corriendo, dejándola sola de nuevo. Siempre sola. Las familias no lo entienden, dijo la hermana Catherine en voz baja. Ven a una niña rota, ven silencio y vacío. Quieren una hija que sonría, los abrace y los llame mamá y papá el primer día. ¿Y Hannah? La hermana Catherine apoyó la palma de la mano en el frío cristal de la ventana. Sus ojos nunca se apartaron de la pequeña figura bajo el roble. Hannah no está vacía, no está rota. La voz de la monja bajó a apenas un susurro. Estaba esperando. La señora Patterson frunció el ceño. La confusión cruzó su rostro. ¿Esperando? ¿Esperando qué? La hermana Catherine no respondió. Simplemente se quedó allí, observando a Hannah a través de la ventana, viendo esos pequeños dedos trazar el borde de esa foto desvaída una y otra vez. El mismo movimiento, el mismo ritual, cada día durante 4 años, esperando algo que nadie más podía ver, esperando a alguien que quizás nunca llegaría. 4 años antes, en una noche en que la lluvia golpeaba Chicago como puños furiosos,
Una mujer estaba de pie ante las puertas de hierro del hogar para niños de Santa María. Estaba empapada, su abrigo pegado a su cuerpo tembloroso. En sus brazos, envuelta en una delgada manta, había una niña de 3 años con grandes ojos verdes que no miraban a nada. La hermana Catherine había abierto la puerta ella misma esa noche. Nunca olvidaría la expresión en el rostro de la mujer. Puro terror, puro dolor. Por favor, había suplicado la mujer, con el agua de lluvia corriendo por sus mejillas. Por favor, acéptela. No puedo. No sé qué más hacer. ¿Quién es usted? ¿De quién es esta niña? Soy Margaret. Vivía al lado de Sarah Miller. La voz de la mujer se quebró. Sarah está muerta. No tiene familia. Nadie. Solo esta pequeña niña. La hermana Catherine había extendido los brazos hacia la niña y la niña había ido sin resistencia, sin llorar, sin ninguna reacción, como una muñeca que pasa de una mano a otra. ¿Qué le pasó a su madre? Margaret había mirado por encima del hombro como si alguien pudiera estar observando desde las sombras. Un accidente. Eso es lo que dijo la policía. Se cayó por las escaleras. Su voz bajó a un susurro. Pero no lo creo. Los oí pelear esa noche, a Sarah y a ese hombre. ¿Qué hombre? Pero Margaret ya se estaba alejando, poniendo una fotografía arrugada en la mano de la hermana Catherine. Esto es todo lo que Sarah dejó, la única foto que la niña tiene de su madre. Por favor, manténgala a salvo. Y luego desapareció, tragada por la lluvia y la oscuridad, dejando atrás a una niña silenciosa y una Polaroid desvaída. Ahora, 4 años después, esa misma fotografía descansaba en las manos de Hannah. El dormitorio de las niñas estaba en silencio. 10 camas de metal se alineaban en las paredes, cada una ocupada por una niña dormida. Las luces del techo se habían apagado hacía una hora, pero un pálido resplandor del pasillo se colaba por la rendija debajo de la puerta. Hannah yacía de espaldas, sosteniendo la fotografía sobre su rostro, inclinándola hacia esa franja de luz. Conocía cada detalle de esta foto de memoria, cada línea, cada sombra, cada color desvaído. Su madre sonreía en la fotografía. Sarah Miller había sido hermosa una vez, con un largo cabello castaño que caía más allá de sus hombros y ojos del mismo verde que los de Hannah. Se reía de algo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, capturada en un momento de genuina felicidad. Pero Hannah nunca miraba el rostro de su madre por mucho tiempo. Sus ojos siempre se desviaban hacia el hombre que estaba junto a Sarah. Llevaba una chaqueta de cuero negra. Su rostro estaba parcialmente girado, alejado de la cámara, como si no hubiera querido ser fotografiado. Solo su perfil era visible, una mandíbula afilada, labios finos, un indicio de barba. En su muñeca, apenas visible en el borde del encuadre, había un tatuaje, y en su dedo, un anillo de plata que captaba la luz. Hannah trazó con su dedo la silueta borrosa del hombre. «Te encontraré», susurró en la oscuridad, su voz tan suave que ni siquiera la niña de la cama de al lado pudo oírla. «Te lo prometo, mami, lo encontraré». «Oye». La voz vino del otro lado de la habitación. Hannah rápidamente apretó la fotografía contra su pecho. Una niña llamada Lily estaba sentada en la cama, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «¿Por qué siempre miras esa estúpida foto?» Hannah no dijo nada. «Es espeluznante, ¿sabes? Todos piensan que eres rara». Silencio. Lily resopló y se dejó caer de nuevo sobre la almohada. «Como sea, bicho raro». Hannah se giró lentamente hacia la pared, acurrucando su cuerpo alrededor de la fotografía como una madre que protege a su hijo. En la oscuridad, sus ojos permanecieron abiertos. Ya no estaban llenos de tristeza. Algo más ardía allí ahora, algo que había estado creciendo en silencio durante 4 años, alimentado por el silencio, la memoria y una promesa que se había hecho a sí misma la primera noche que llegó a Santa María. Recordaba más de lo que nadie sabía. Recordaba los gritos, el estruendo, el silencio que siguió. Recordaba al hombre de la chaqueta de cuero alejándose, y nunca, jamás, olvidaría su rostro. Al otro lado de la ciudad, en un mundo que Hannah Miller nunca podría imaginar, un tipo diferente de silencio llenaba el aire. La mansión de Lincoln Park se alzaba detrás de puertas de hierro y robles imponentes,
invisible desde la calle, 3 pisos de arquitectura de dinero viejo, columnas de mármol y ventanas que no reflejaban más que oscuridad. Adentro, en el segundo piso, Austin Blackwell estaba sentado solo en su oficina privada. La habitación estaba deliberadamente oscura. Solo una única lámpara de escritorio proyectaba su brillo ámbar sobre la superficie de caoba pulida, iluminando pilas de carpetas y documentos que la mayoría de la gente nunca vería. El resto de la oficina desaparecía en la sombra, exactamente como Austin prefería. Tenía 36 años, pero sus ojos pertenecían a un hombre mucho mayor. Fríos, calculadores, el tipo de ojos que habían visto demasiada muerte y habían dejado de inmutarse hacía mucho tiempo. Su teléfono yacía sobre el escritorio, la pantalla aún caliente por una llamada que había terminado momentos antes. El problema en el puerto, había informado su lugarteniente, ha sido resuelto, sin testigos. Austin simplemente había dicho, bien, y había colgado. Ahora estaba sentado inmóvil, mirando la oscuridad más allá de su ventana, pensando en nada y en todo a la vez. Un suave golpe rompió el silencio. «Adelante». La puerta se abrió y Elena Vázquez entró. Tenía 29 años, rasgos afilados y era completamente imperturbable. Había sido la asistente de Austin durante 4 años, y en ese tiempo había aprendido a no hacer preguntas que no necesitaran respuestas. «La correspondencia mensual de la fundación», dijo, colocando una gruesa pila de sobres en su escritorio. 16 solicitudes de financiamiento este mes. Austin acercó la pila sin entusiasmo. La Fundación Blackwell, su fachada legítima, una organización benéfica que donaba millones a escuelas, hospitales y programas comunitarios en todo Chicago. La tapadera perfecta para los millones más que fluían a través de canales ocultos, lavados y reciclados en la economía legítima. Hojeó los sobres mecánicamente, cartas mecanografiadas en papel con membrete oficial, solicitudes de formulario, peticiones genéricas de dinero. Proyecto de expansión del hospital, 10 millones solicitados. Programa de deportes juveniles, 3 millones solicitados. Iniciativa de tutoría extraescolar, 500,000 solicitados. Austin firmaba cheques sin leer. Esto era rutina, sin sentido. Entonces su mano se detuvo. Un sobre era diferente. Era más pequeño que los demás, de papel color crema liso, sin membrete oficial, sin dirección mecanografiada. En su lugar, alguien había escrito la dirección de la fundación a mano con una caligrafía pulcra, pero ligeramente temblorosa. El remitente decía, Hogar para Niños de Santa María, Chicago, Illinois. Austin abrió el sobre lentamente. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la misma escritura a mano. Ninguna carta modelo, ninguna lista de necesidades presupuestarias, solo palabras escritas por alguien que claramente no estaba acostumbrado a suplicar. Leyó. Estimado señor Blackwell, no le escribo para pedirle su dinero. Le escribo porque se me han agotado las demás opciones. Santa María ha cuidado de niños huérfanos durante más de 40 años. Nunca hemos pedido mucho porque nunca hemos esperado mucho, pero últimamente me encuentro viendo a estos niños crecer invisibles. Nadie los ve, nadie los elige. No necesitan piedad, no necesitan cenas benéficas ni oportunidades para fotos. Estos niños necesitan que alguien los vea. Sinceramente, hermana Catherine. Austin leyó la última línea de nuevo. Estos niños necesitan que alguien los vea. Algo cambió detrás de sus ojos, un destello de memoria, un fantasma de emoción que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Elena notó el cambio. «Señor, ¿envío el cheque estándar?» Austin no respondió de inmediato. Dejó la carta suavemente, casi con reverencia, sus dedos demorándose en el papel como si contuviera algo frágil. «No», dijo finalmente. Elena levantó una ceja. «¿No?» Austin se levantó de su silla, su alta figura proyectando una larga sombra por la habitación. Caminó hacia la ventana y miró las luces brillantes de Chicago. «Programa una visita», dijo en voz baja. «El próximo sábado. Iré yo mismo». Elena dudó.
En 4 años, Austin Blackwell nunca había visitado ninguna de las organizaciones que su fundación financiaba. Escribía cheques, asistía a galas cuando era necesario, pero nunca se involucraba personalmente. Señor, ¿está todo bien? Austin no se dio la vuelta. Solo hazlo, Elena. Ella asintió y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Solo de nuevo, Austin buscó en el cajón de su escritorio y sacó algo que no había mirado en meses, una fotografía. Y en la oscuridad de su oficina, el hombre más poderoso del bajo mundo de Chicago miró un recuerdo del que nunca podría escapar. La fotografía en la mano de Austin era vieja, pero la había protegido cuidadosamente a lo largo de los años. Sin pliegues, sin bordes descoloridos, guardada en un compartimento secreto de su escritorio, lejos de los ojos de cualquiera que pudiera preguntarse por qué el hombre más temido de Chicago guardaba la foto de una adolescente. En la fotografía, un Austin más joven estaba de pie con su brazo alrededor de una chica de 16 años. Tenía su mismo cabello oscuro, sus mismos pómulos afilados, pero su sonrisa era algo que él nunca había poseído. Brillante, inocente, llena de un futuro que nunca vería. Lily Blackwell, su hermana pequeña, muerta hacía 10 años. Austin trazó con el pulgar el rostro de ella, y los recuerdos volvieron en tropel, quisiera o no. 10 años atrás, Austin tenía 26 años y apenas comenzaba a construir su imperio. Era ambicioso, despiadado y estaba convencido de que era intocable. Había hecho enemigos, por supuesto. Ese era el precio del poder, pero nunca imaginó que esos enemigos atacarían a su familia. Marcus Webb había sido su rival incluso entonces, mayor, más establecido, ansioso por eliminar cualquier competencia antes de que pudiera crecer. El secuestro había sido rápido y profesional. Lily caminaba a casa desde la escuela cuando una furgoneta negra se detuvo a su lado. 2 hombres, 30 segundos, desaparecida. La demanda de rescate llegó esa misma noche, $5 millones en efectivo, sin policía. Austin había reunido cada dólar que tenía, pidió prestado a aliados, cobró cada favor. Entregó el dinero él mismo en un almacén abandonado en el lado sur, siguiendo cada instrucción al pie de la letra, y luego esperó. Durante 3 días, esperó. Al cuarto día, un pescador encontró el cuerpo de Lily flotando en el río Chicago. Había estado muerta antes de que Austin siquiera entregara el rescate. Marcus Webb nunca tuvo la intención de dejarla ir. El secuestro no era por dinero. Se trataba de enviar un mensaje, de quebrar a Austin Blackwell antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Pero Marcus Webb había calculado mal. No había quebrado a Austin. Había creado un monstruo. En la década que siguió, Austin construyó su imperio sobre una base de furia fría. Cada trato, cada alianza, cada cuerpo que desaparecía en el lago Michigan, lo acercaba al día en que destruiría a Marcus Webb por completo. Pero la venganza requería paciencia, poder, control. Así que Austin había esperado, haciéndose más fuerte año tras año, hasta que llegara el momento adecuado. Y a través de todo, había mantenido la fotografía de Lily escondida, un recordatorio de la promesa que había hecho sobre su tumba. Haré que paguen, todos y cada uno de ellos. Ahora, sentado solo en su oscura oficina, Austin miraba el rostro sonriente de su hermana. No pude verlo venir, le susurró a la fotografía. No pude ver lo que estaban planeando. No estaba vigilando lo suficientemente de cerca. Las palabras de la carta de la hermana Catherine resonaron en su mente. Estos niños necesitan que alguien los vea. Una frase tan simple, palabras tan ordinarias, pero habían atravesado cada muro que Austin había construido a su alrededor. Porque él sabía lo que significaba no ser visto. Sabía el precio de mirar hacia otro lado en el momento equivocado. Había pagado ese precio con la vida de su hermana. Austin volvió a colocar la fotografía de Lily en su escondite y cerró el cajón lentamente. Durante 10 años, todo lo que había hecho servía a un único propósito: la venganza contra Marcus Webb. La fundación, los eventos de caridad, la imagen pública, todo era solo una máscara, una herramienta. Pero esta visita a Santa María se sentía diferente. No iba allí para lavar dinero o mantener las apariencias. No iba allí porque sirviera a sus planes.
Iba porque una monja había escrito una carta que le recordaba algo que había perdido, la capacidad de ver a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Austin caminó de regreso a su ventana y miró la ciudad dormida. En algún lugar de allí, en un orfanato en ruinas en el lado sur, unos niños esperaban que alguien se fijara en ellos. Y en algún lugar de allí, una niña de 7 años sostenía una fotografía, esperando respuestas que nadie se había molestado en darle. Dos almas rotas, dos secretos enterrados. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero sus caminos estaban a punto de chocar y nada volvería a ser igual. El sábado por la mañana llegó envuelto en una luz dorada. 3 camionetas negras entraron por las puertas del hogar para niños de Santa María, sus superficies pulidas brillando como espejos. Detrás de ellas venía un camión de reparto blanco con el logo de la Fundación Blackwell, cargado con cajas de juguetes, libros, ropa y suficiente comida para alimentar al orfanato durante un mes. La hermana Catherine estaba en la entrada principal, con las manos entrelazadas nerviosamente en su cintura. Había esperado un cheque por correo, quizás una breve llamada telefónica de algún asistente. Nunca había esperado esto. La camioneta principal se detuvo y la puerta trasera se abrió. Austin Blackwell salió. Llevaba un traje gris carbón que probablemente costaba más que el presupuesto anual del orfanato. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás y su rostro tenía la expresión pulida de un hombre acostumbrado a las cámaras y los apretones de manos. Hermana Catherine, supongo. Su voz era suave, controlada. La monja se recuperó rápidamente, extendiendo su mano. Señor Blackwell, nos sentimos profundamente honrados por su visita. Nunca imaginé que vendría personalmente. Su carta fue persuasiva. Austin miró alrededor del patio, observando la pintura descascarada, el hormigón agrietado, los niños que comenzaban a salir del edificio con los ojos muy abiertos. Usted tiene un don para las palabras, hermana. Simplemente escribí la verdad. Los voluntarios comenzaron a descargar el camión, llevando cajas hacia el salón principal. Los niños se reunieron alrededor, sus voces se alzaron con emoción al ver los nuevos juguetes en paquetes coloridos. Austin interpretó su papel a la perfección, estrechó la mano del personal, sonrió para las fotografías. Se arrodilló junto a los niños y les preguntó sus nombres, asintiendo mientras hablaban de sus juegos favoritos o mostraban sus dibujos. Cada gesto estaba calculado, cada expresión ensayada. El filántropo perfecto, el multimillonario generoso, la máscara que se había puesto 1000 veces antes, pero sus ojos seguían desviándose más allá de la multitud, más allá de los voluntarios, más allá de los niños que reían, buscando. No sabía qué estaba buscando, o quizás sí lo sabía, y simplemente se negaba a admitirlo. Entonces la vio. En el extremo más alejado del patio, bajo las extensas ramas de un antiguo roble, una pequeña figura estaba sentada sola en un trozo de hierba. Mientras todos los demás niños se arremolinaban alrededor de los nuevos juguetes, peleando por muñecas, coches de juguete y libros de cuentos, esta niña permanecía perfectamente quieta. Su espalda descansaba contra el tronco del roble. Sus rodillas estaban pegadas al pecho. Su cabeza estaba inclinada, el cabello castaño caía como una cortina alrededor de su rostro, y en sus manos, apretada contra su corazón, había una fotografía. Austin se detuvo a mitad de la frase, olvidando lo que fuera que le estuviera diciendo al voluntario a su lado. La soledad que irradiaba esa pequeña figura era casi visible. La rodeaba como una niebla, separándola del resto del mundo. No estaba enfurruñada, no era tímida, simplemente estaba en otro lugar, existiendo en un espacio al que nadie más podía entrar. Austin reconoció ese espacio. Había vivido en él durante 10 años. Sin pensar, comenzó a caminar hacia ella. Sus 2 guardaespaldas, apostados cerca de las camionetas, se movieron inmediatamente para seguirlo. Austin levantó una mano sin mirar atrás, una orden silenciosa. Se detuvieron. La hermana Catherine notó el cambio. Señor Blackwell, ¿ocurre algo? Él no respondió. Sus zapatos pulidos crujían suavemente sobre la hierba seca mientras cruzaba el patio.
El ruido del evento de caridad se desvaneció detrás de él. Las risas y las charlas se volvieron distantes, sin importancia. La niña no levantó la vista cuando él se acercó. No pareció notarlo en absoluto. Austin se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola en silencio. Era pequeña para su edad, delgada y pálida, con rasgos delicados que podrían haber sido bonitos si no estuvieran tan quietos. Sus dedos se movían lentamente sobre la superficie de la fotografía, trazando algo que solo ella podía ver. Una grieta en la armadura, una herida que nunca había sanado. Austin respiró lentamente y se sentó en la hierba junto a ella, al diablo con su costoso traje. La niña todavía no levantó la vista, pero sus dedos dejaron de moverse. Sabía que él estaba allí, y por primera vez en años, Austin Blackwell sintió que estaba exactamente donde debía estar. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Austin se sentó en la hierba junto a la niña, lo suficientemente cerca como para ver los bordes gastados de la fotografía en sus manos, lo suficientemente lejos como para darle espacio. Los sonidos del evento de caridad detrás de ellos, niños riendo, voluntarios charlando, pero aquí, bajo el roble, existía un tipo diferente de silencio. ¿No te gustan los juguetes nuevos? Austin mantuvo su voz casual, sin amenazas, el mismo tono que usaría con un animal asustadizo. La niña no levantó la vista. Sus dedos continuaron su lento recorrido por la fotografía. No necesito juguetes. Su voz era suave, pero firme, sin quejas, sin petulancia infantil, solo una simple declaración de hechos. Austin inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué necesitas? Los dedos dejaron de moverse. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado. Austin esperó, observando la parte superior de su cabeza inclinada, la forma en que sus pequeños hombros se tensaban bajo su suéter descolorido. Luego, lentamente, levantó la cara. Austin había mirado a muchos ojos a lo largo de los años. Los ojos de hombres que querían matarlo. Los ojos de hombres suplicando por sus vidas. Los ojos de políticos, criminales, mentirosos y santos. Pero nunca había visto ojos como estos. Eran verdes, como hojas de primavera, como cristal de mar, y contenían algo que no debería existir en una niña de 7 años. Fríos, antiguos, pacientes. Eran los ojos de alguien que había aprendido a esperar, alguien que se había tragado un secreto tan pesado que había envejecido su alma mucho más allá de sus años. Necesito encontrar a este hombre. Hannah le mostró la fotografía. Austin la tomó con cuidado, como si manejara algo frágil y peligroso. La Polaroid estaba desgastada y suave por años de tocarla, sus colores desvaídos, pero aún visibles. Una joven sonreía a la cámara, hermosa y feliz, su cabello castaño atrapando la luz del sol. A su lado estaba un hombre con una chaqueta de cuero negra, su rostro parcialmente girado, alejado de la lente. ¿Quiénes son?, preguntó Austin, aunque algo en su pecho ya había comenzado a oprimirse. La mujer es mi madre. La voz de Hannah permaneció plana, sin emociones. Sarah Miller está muerta. Austin asintió lentamente. Lo siento. No lo sientas. Los ojos de la niña nunca vacilaron. No se cayó por las escaleras como dijeron. La empujaron. La mano de Austin se apretó casi imperceptiblemente sobre la fotografía. ¿La empujaron? ¿Quién? Hannah señaló al hombre de la chaqueta de cuero. Él. Él mató a mi madre. El mundo pareció detenerse. Austin miró más de cerca al hombre de la fotografía. El perfil estaba parcialmente oscurecido, pero ciertos detalles eran inconfundibles. La chaqueta de cuero negra, vieja y gastada. La forma en que estaba de pie, confiado y descuidado. Y allí, apenas visible en el borde de su manga, un tatuaje, una serpiente enroscada alrededor de una daga. En su dedo, captando la luz, había un anillo de plata con un patrón distintivo. La sangre de Austin se heló. Conocía ese tatuaje. Conocía ese anillo. Victor Crane, el sicario de mayor confianza de Marcus Webb, su mano derecha, el hombre que había estado presente la noche en que se llevaron a Lily, de pie en las sombras mientras Austin entregaba el rescate que nunca traería a su hermana a casa.
El rostro de Austin no traicionó nada. Años de práctica le habían enseñado a ocultar cada emoción, cada reacción, pero por dentro, las ruedas comenzaron a girar. Se formaron conexiones, se multiplicaron las preguntas. ¿Por qué Victor Crane mataría a esta mujer? ¿Qué secreto había descubierto Sarah Miller que la hacía lo suficientemente peligrosa como para eliminarla? ¿Y cómo una niña de 3 años presenció algo que nunca debió ver? Austin le devolvió la fotografía a Hannah, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. ¿Viste lo que pasó? Hannah asintió una vez. Estaban en el armario. Mami me dijo que me escondiera allí cuando los adultos peleaban. Su voz bajó a un susurro. Él no sabía que yo estaba mirando. Por un momento, Austin se olvidó de su imperio, de sus enemigos, de sus planes cuidadosamente construidos. Solo vio a una niña pequeña que había llevado una carga imposible durante 4 años, esperando que alguien, cualquiera, le creyera. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Hannah. Hannah Miller. Austin la miró durante un largo momento, y algo se movió en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Hannah, dijo lentamente, te creo. Austin se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajó para que solo Hannah pudiera oír. Dime lo que recuerdas. Todo. Hannah lo miró durante un largo momento, buscando algo en su rostro. Lo que sea que encontró allí pareció satisfacerla, porque comenzó a hablar. Mami y él estaban peleando en la sala. Ella lloraba, gritaba, dijo que llamaría a la policía. La voz de Hannah se mantuvo firme, pero sus dedos se apretaron en la fotografía. Él la agarró del brazo. Ella intentó soltarse. ¿Dónde estabas tú? En el armario, el que está en el pasillo. Mami siempre me decía que me escondiera allí cuando los adultos peleaban. Hannah hizo una pausa. Sus ojos verdes se volvieron distantes. Dejé la puerta un poco abierta, solo una rendija, para poder ver. Austin asintió sin decir nada, dejándola continuar a su propio ritmo. Él la empujó, fuerte. Ella cayó hacia atrás y se golpeó con las escaleras. La voz de Hannah finalmente vaciló, solo un poco. Oí un sonido, como cuando dejas caer algo pesado y luego nada. Ya no se movió. ¿Y el hombre? La miró durante mucho tiempo. Luego tomó algo de su bolso. ¿Dinero? Creo. Y se fue. Los ojos de Hannah se reenfocaron en el rostro de Austin. Pasó justo por delante del armario. No sabía que yo estaba allí. Austin sintió que algo se retorcía en su pecho. Esta niña había visto morir a su madre. Se había quedado escondida en ese armario, aterrorizada y sola, mientras un asesino pasaba a centímetros de su escondite. Y luego había guardado este secreto durante 4 años. ¿Le contaste a alguien lo que viste? Hannah negó con la cabeza. La policía vino más tarde. Una vecina me encontró. Hicieron preguntas, pero no hablé. No pude. Volvió a mirar la fotografía. Nadie creyó que a mami la empujaron. Dijeron que se cayó, un accidente, pero tú sabías la verdad. Sí. Austin estudió a la niña que tenía delante. 7 años, sola en el mundo, llevando una carga que habría quebrado a la mayoría de los adultos, y esperando, siempre esperando, a que alguien finalmente la escuchara. Tomó su decisión en ese momento. Quédate aquí, dijo, poniéndose de pie. No te muevas. Vuelvo enseguida. Hannah lo miró con esos ojos antiguos. No hizo preguntas. Simplemente asintió y volvió a mirar la fotografía. Austin cruzó el patio hacia el edificio principal, su paso decidido. La hermana Catherine estaba dirigiendo a los voluntarios cerca de la entrada. Se giró cuando lo vio acercarse, con una sonrisa educada en su rostro. Señor Blackwell, espero que todo sea de su agrado. Los niños están muy agradecidos por... Necesito hablar con usted en privado, hermana. La sonrisa vaciló ante su tono. Por supuesto. Por favor, venga a mi oficina. Entraron en silencio. La hermana Catherine cerró la puerta de la oficina detrás de ellos y se giró para enfrentar a Austin, con las manos entrelazadas nerviosamente. ¿Qué puedo hacer por usted? La niña bajo el roble, Hannah Miller. La voz de Austin era tranquila,
pero sus ojos eran agudos. Quiero adoptarla. La boca de la hermana Catherine se abrió. Señor Blackwell, la adopción es un proceso muy complejo. Hay verificaciones de antecedentes, estudios del hogar, entrevistas, comparecencias ante el tribunal. Puede llevar meses, a veces años. Tengo los mejores abogados de Chicago. Ellos se encargarán del papeleo. Pero seguramente entiende, no podemos simplemente... ¿Cuánto? La pregunta quedó suspendida en el aire. La hermana Catherine parpadeó. Disculpe, ¿cuánto necesita Santa María? ¿Un techo nuevo? ¿Instalaciones renovadas? ¿Una donación para asegurar su futuro durante los próximos 20 años? La voz de Austin se mantuvo perfectamente uniforme. Diga su precio, hermana. Escribiré el cheque hoy. La hermana Catherine lo miró fijamente, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Señor Blackwell, no puedo vender a una niña. No le pido que venda nada. Le pido que elimine la burocracia para una niña que ha estado esperando 4 años a que alguien la elija. Austin caminó hacia la ventana y miró hacia el patio, a la pequeña figura que todavía estaba sentada bajo el roble. Usted escribió que estos niños necesitan que alguien los vea. Bueno, yo la veo. La hermana Catherine se paró a su lado siguiendo su mirada. Hannah es difícil. No habla. No conecta con nadie. 8 familias ya... Lo sé. Austin se giró para enfrentar a la monja. Por eso me necesita. La hermana Catherine escudriñó su rostro durante un largo momento, buscando engaño, motivos ocultos. Lo que sea que encontró allí hizo que sus hombros se relajaran lentamente. ¿Por qué ella?, preguntó en voz baja. ¿Por qué esta niña en particular? Austin volvió a mirar por la ventana. Hannah no se había movido. Estaba sentada perfectamente quieta, con su fotografía apretada contra el pecho, esperando. «Porque merece ser vista», dijo, antes de que sea demasiado tarde. 3 semanas. Eso fue todo lo que le tomó a Austin Blackwell lograr lo que normalmente requería meses de papeleo, entrevistas y audiencias judiciales. Sus abogados trabajaron sin descanso. Sus conexiones llegaron a todos los rincones de la burocracia de Chicago. Jueces que le debían favores firmaron documentos sin hacer preguntas. Trabajadores sociales que sabían que no debían cruzarse con él aprobaron estudios de hogar con una velocidad notable. Un martes por la mañana gris, una escala de negra se detuvo en las puertas del hogar para niños de Santa María por última vez. Hannah estaba en los escalones de la entrada, con una pequeña maleta a sus pies. Contenía todo lo que poseía en el mundo: 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes, un conejo de peluche gastado que le habían dado en su primera noche en el orfanato, y la fotografía guardada a salvo en el bolsillo delantero de su suéter. La hermana Catherine se arrodilló ante ella, tomando las delgadas manos de la niña entre las suyas. «Esto es algo bueno, Hannah. El señor Blackwell es un buen hombre. Quiere darte un hogar de verdad». Hannah no dijo nada, sus ojos verdes fijos en la camioneta que esperaba. La hermana Catherine apretó suavemente sus manos. «Dele una oportunidad, niña. ¿Harás eso por mí?» Un pequeño asentimiento, nada más. La monja atrajo a Hannah en un fuerte abrazo, conteniendo las lágrimas que se negaba a dejar caer. Durante 4 años había cuidado de esta niña silenciosa y herida. 4 años esperando que alguien viera más allá de la quietud y encontrara a la niña debajo. «Que Dios te bendiga, Hannah Miller», susurró. «Sé feliz». Entonces el conductor abrió la puerta trasera y Hannah subió. Los asientos de cuero eran suaves y frescos. El interior olía a coches nuevos y a colonia cara. Hannah nunca había estado en algo tan lujoso. Se apretó en la esquina del asiento, aferrando la fotografía contra su pecho, y vio cómo Santa María se encogía en la ventanilla trasera hasta desaparecer por completo. El viaje duró 30 minutos. Hannah observó cómo la ciudad se transformaba fuera de su ventana. Los edificios en ruinas y las calles llenas de basura de su antiguo barrio dieron paso a aceras limpias y céspedes cuidados. Las casas se hicieron más grandes, y luego más grandes aún, hasta que no eran casas en absoluto, sino mansiones escondidas detrás de puertas de hierro y árboles antiguos. Cuando la escalade finalmente se detuvo, Hannah miró un edificio que parecía sacado de un cuento de hadas.
La mansión de Lincoln Park se elevaba 3 pisos. Su fachada de piedra brillaba a la luz de la tarde. Columnas enmarcaban la entrada. Las ventanas brillaban como joyas. Un camino circular rodeaba una fuente donde el agua danzaba en el aire. Hannah nunca había imaginado que la gente realmente viviera en lugares como este. La puerta principal se abrió y Elena Vázquez bajó los escalones con una cálida sonrisa. Bienvenida a casa, Hannah. Soy Elena. Ayudaré a cuidarte. Hannah la miró fijamente, pero no respondió. A Elena no pareció molestarle. Simplemente tomó la maleta de Hannah y la dejó entrar. El interior era aún más abrumador. Suelos de mármol, candelabros de cristal, pinturas en marcos dorados, una escalera que se curvaba hacia arriba como algo de una película. Subieron al segundo piso y se detuvieron ante una puerta blanca. «Esta es tu habitación», dijo Elena, abriéndola. «El señor Blackwell la preparó especialmente para ti». Hannah entró y se quedó helada. La habitación era enorme, 10 veces más grande que el rincón del dormitorio que había compartido con otras 9 niñas. Una cama con dosel se alzaba contra una pared, cubierta con una suave tela rosa. Estanterías llenas de libros y juguetes ocupaban otra. Un asiento junto a la ventana daba a un jardín lleno de flores. Hannah se quedó en el centro de la habitación, abrumada, sin saber qué hacer con tanto espacio. «Puedes cambiar lo que quieras». Se giró. Austin Blackwell estaba en el umbral, su alta figura llenando el espacio. Ahora llevaba un simple suéter negro, menos formal que el traje del Día de la Caridad. Hannah miró de nuevo la habitación, luego a él. «¿Puedo quedarme con mi fotografía?» De todas las preguntas que podría haber hecho, esta era la única que importaba. Austin asintió lentamente. «Esa fotografía es tuya, para siempre. Nadie te la quitará jamás». Algo parpadeó en los ojos de Hannah. No confianza, todavía no, pero algo parecido. Esa noche, después de que Elena la ayudara a bañarse y a ponerse un pijama nuevo, Hannah yacía en su enorme cama y miraba el techo. La habitación estaba oscura, excepto por una luz de noche con forma de estrella. Todo era suave, limpio y silencioso. Hannah levantó la fotografía sobre su rostro, inclinándola hacia el tenue resplandor. «Mami», susurró en la oscuridad. Un adulto preguntó por la foto hoy. Realmente preguntó, y escuchó. Trazó con su dedo el rostro sonriente de su madre. «Quizás él es el indicado. Mami, quizás él me ayude a encontrarlo». En las sombras de su nueva habitación, rodeada de un lujo que no entendía, Hannah Miller se permitió sentir algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. La mansión se silenció después de la medianoche. Elena había revisado a Hannah una última vez, confirmando que la niña dormía en su nueva cama, con la fotografía aún aferrada en sus pequeñas manos. El personal de la casa se había retirado a sus aposentos. Los guardias de seguridad patrullaban el perímetro en rotaciones silenciosas. Solo Austin permanecía despierto. Descendió por una escalera oculta detrás de su estudio, entrando en un sótano que no aparecía en ningún plano arquitectónico. La habitación era una fortaleza de tecnología. Múltiples pantallas cubrían las paredes, mostrando imágenes de cámaras de seguridad, datos financieros y canales de comunicación encriptados. Una puerta de acero reforzado sellaba la única entrada. Aquí era donde Austin Blackwell llevaba a cabo sus verdaderos negocios. Se sentó en la consola central y tomó un teléfono seguro, marcando un número de memoria. 3 timbres, luego una voz familiar. «Jefe, es tarde». «Marco, necesito información». Marco Reyes había trabajado para Austin durante 8 años. Dirigía la red de inteligencia que mantenía a la organización Blackwell un paso por delante de enemigos, policía e investigadores federales. No había nada en Chicago que Marco no pudiera averiguar. «¿Qué necesitas?» «Victor Crane. Quiero todo lo que puedas conseguir sobre él. Historial personal, asociados conocidos, cada trabajo que ha hecho para Webb y cualquier cosa de hace 4 años. Específicamente, cualquier cosa que involucre a una mujer llamada Sarah Miller». Silencio al otro lado. «¿Crane?» La voz de Marco tenía una nota de sorpresa. «Es la mano derecha de Webb. Ha estado con él durante casi 10 años. ¿Por qué el interés repentino?»
No hagas preguntas, solo encuentra la información. Entendido, tendré algo para el final de la semana. Austin terminó la llamada y se giró hacia su computadora. Sus dedos se movieron por el teclado, accediendo a bases de datos que los ciudadanos comunes nunca podrían alcanzar. Registros policiales, informes forenses, documentos judiciales. Escribió el nombre: Sarah Miller. La búsqueda arrojó un único resultado. Número de caso 2019-4471. Muerte dictaminada como accidental. Víctima: Sarah Miller, de 26 años. Causa de la muerte: traumatismo contundente en la cabeza y el cuello, consistente con una caída por las escaleras. Sin testigos, sin sospechosos, caso cerrado. Austin leyó el informe 2 veces, notando las lagunas que gritaban incompetencia o corrupción. Ninguna mención de ningún novio. Ninguna investigación sobre la vida personal de Sarah. Ninguna entrevista con vecinos que pudieran haber oído algo. La policía había querido cerrar este caso rápidamente. Alguien se había asegurado de eso. Austin se reclinó en su silla, mirando la pantalla. Victor Crane había matado a Sarah Miller. Una niña de 7 años lo había presenciado. Y durante 4 años esa verdad había sido enterrada bajo una sola palabra: accidente. ¿Pero por qué? ¿Qué sabía Sarah Miller que la hacía lo suficientemente peligrosa como para matarla? ¿Y por qué el sicario de mayor confianza de Marcus Webb se involucraría personalmente en el asesinato de una camarera ordinaria? Faltaban demasiadas piezas. Austin necesitaba respuestas. Trabajó hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo, compilando notas, marcando preguntas, construyendo una línea de tiempo. Para cuando finalmente salió del sótano, la casa había comenzado a moverse. Elena lo encontró en el pasillo, con expresión preocupada. No dormiste. Tenía trabajo. Austin se arregló la camisa, forzando el agotamiento de su rostro. ¿Cómo está ella? ¿Hannah? Elena negó lentamente con la cabeza. Apenas tocó su desayuno. 3 bocados de tostada, nada más. No ha dicho una palabra desde que se despertó. Ha estado sentada en el jardín durante la última hora, simplemente mirando. Austin caminó hacia la ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Allí, en un banco de piedra bajo un cerezo en flor, estaba sentada Hannah. Estaba perfectamente quieta, con la espalda recta, su fotografía apretada contra su pecho. El sol de la mañana iluminaba su cabello castaño, volviéndolo casi dorado. Parecía una estatua, un monumento a la soledad. Austin la observó durante un largo momento y algo inesperado se agitó en su pecho. Había traído a esta niña a su casa por información, por una ventaja contra Marcus Webb. Era una pieza en un juego más grande, una testigo cuyo testimonio podría ayudar a destruir a su enemigo. Ese era el plan. Se suponía que eso era todo lo que ella era. Pero al verla ahora, tan pequeña y silenciosa e increíblemente sola, Austin sintió que algo se resquebrajaba bajo la superficie de su armadura cuidadosamente construida. Le recordaba a Lily, no en apariencia. Lily había sido mayor, más ruidosa, llena de vida y risas. Pero había algo en la quietud de Hannah que se hacía eco del vacío que Austin había sentido después de la muerte de su hermana, un hueco que provenía de una pérdida demasiado pesada para llevar. Sacudió la cabeza, apartando el sentimiento. «Concéntrate», se dijo a sí mismo. «Encuentra la verdad. Haz que Victor Crane pague. Todo lo demás puede esperar». Pero incluso mientras se alejaba de la ventana, Austin no podía escapar del todo de la imagen de esa pequeña figura sentada sola en su jardín, esperando, siempre esperando, justo como él lo había estado durante 10 largos años. El grito rompió el silencio a las 3 de la mañana. Austin se incorporó de un salto en la cama, su mano buscando instintivamente el arma en su mesita de noche. Años de supervivencia habían entrenado su cuerpo para reaccionar antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Estaba de pie y en movimiento antes de registrar completamente de dónde había venido el sonido. La habitación de Hannah. Corrió por el pasillo, con los pies descalzos golpeando el frío suelo de mármol. Elena salió de sus aposentos en el mismo momento, con el rostro pálido de alarma. «Quédate atrás», ordenó Austin,
sin disminuir el paso. Abrió de golpe la puerta de Hannah y se detuvo. La niña estaba enredada en sus sábanas, debatiéndose violentamente, su pequeño cuerpo empapado en sudor. Sus ojos estaban apretados, pero su boca estaba abierta, liberando sonidos que ningún niño debería hacer jamás. Mami, mami, no me dejes, por favor. Austin cruzó la habitación en 3 zancadas. Se había enfrentado a hombres armados sin inmutarse. Había ordenado ejecuciones sin perder el sueño. Pero de pie junto a esta niña que gritaba, se sentía completamente indefenso. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se consuela una pesadilla? Se sentó en el borde de la cama, sus movimientos torpes e inciertos. Lenta y cuidadosamente puso su mano en el hombro de Hannah. Hannah, Hannah, despierta. Estás a salvo. Los ojos de la niña se abrieron de golpe, pero no lo estaba viendo a él. Su mirada estaba fija en algo lejano, algo terrible que solo existía en su memoria. Su pecho se agitaba con respiraciones rápidas y de pánico. Me empujó, susurró Hannah, su voz ronca y rota. Me empujó y se cayó. Austin se acercó más. ¿Quién la empujó? Hannah, dime lo que ves. Tío Víctor. El nombre salió como veneno. Mami lo llamaba tío Víctor. Siempre era amable antes. Me traía dulces. La mandíbula de Austin se tensó, pero mantuvo su voz firme. ¿Qué pasó esa noche? Los ojos de Hannah permanecieron desenfocados, perdidos en la pesadilla que se había convertido en memoria. Estaban peleando. Mami lloraba. Dijo que vio algo malo. Dijo que se lo diría a la policía. La voz de Hannah bajó a apenas un susurro. Se enojó mucho. La agarró de los brazos. Ella intentó soltarse. ¿Y entonces? Ella gritó. Dijo, llamaré a la policía. Les diré lo que hiciste. Y entonces él... Todo el cuerpo de Hannah se estremeció. La empujó. Tan fuerte. Cayó hacia atrás por las escaleras. Oí el sonido. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, abriendo surcos en el sudor de sus mejillas. ¿Qué sonido, Hannah? Como algo que se rompe. La voz de la niña se quebró y luego ya no se movió. Estaba allí tirada, y él la miró. La miró durante tanto tiempo. Luego se fue. Austin sintió que se le helaba la sangre. ¿Dónde estabas? ¿En el armario? ¿El que está junto a las escaleras? Mami me dijo que me escondiera allí cada vez que los adultos peleaban. Dijo que me quedara callada pasara lo que pasara. Hannah finalmente miró a Austin y sus ojos verdes se ahogaban en lágrimas. Me quedé callada. Estuve tan callada. Pero ella igual no se levantó. Algo se rompió en el pecho de Austin. Antes de saber lo que hacía, había atraído a la niña a sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil. Todo su cuerpo temblaba con sollozos que parecían demasiado grandes para su diminuto cuerpo. 4 años de silencio. 4 años llevando este horror sola. Y ahora todo se le estaba derramando. Una presa que finalmente se rompía. Austin la abrazó. No habló. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente la abrazó mientras ella lloraba. Su mano descansaba suavemente en su espalda, sintiendo cada estremecimiento y jadeo. No supo cuánto tiempo estuvieron así. Minutos. Quizás más. Lenta y gradualmente, los sollozos de Hannah comenzaron a calmarse. Su respiración se estabilizó. Su agarre en la camisa de Austin se aflojó. Cuando finalmente miró hacia abajo, ella se había quedado dormida contra su pecho, agotada por el peso de los recuerdos que había llevado sola durante tanto tiempo. Con cuidado, suavemente, Austin la volvió a acostar en la almohada. Le subió las mantas hasta la barbilla y colocó la fotografía, que se había caído al suelo, de nuevo en sus manos. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. Elena esperaba en el pasillo, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Está bien? Austin no respondió de inmediato. Cerró suavemente la puerta de Hannah y se giró para enfrentar a su asistente. Sus ojos habían cambiado. La calidez que había parpadeado allí momentos antes se había ido, reemplazada por algo frío, duro y absolutamente despiadado. Victor Crane, dijo en voz baja. Quiero que lo encuentren. Quiero saber cada lugar al que va, cada persona que conoce,
cada aliento que toma. Elena asintió reconociendo el tono. Esto no era una petición. Y cuando lo encontremos, la expresión de Austin no cambió. Entonces pagará por lo que le hizo a la madre de esa niña. Una semana después de la pesadilla, Austin notó algo extraño. Hannah lo estaba siguiendo. No abiertamente, no de manera obvia, pero cada vez que se movía por la casa, captaba destellos de ella por el rabillo del ojo. Una sombra al final de un pasillo. Un pequeño rostro asomándose por el marco de una puerta. Ojos verdes observando desde detrás de una cortina. Nunca se acercaba. Nunca hablaba. Solo observaba, como un animal cauteloso que estudia una amenaza potencial. O quizás se dio cuenta Austin como una niña que intenta entender a una criatura que nunca antes había encontrado. Un padre. El pensamiento lo tomó por sorpresa. Lo apartó y continuó con sus días atendiendo negocios, revisando los informes preliminares de Marcos sobre Victor Crane, planeando su próximo movimiento contra Marcos Webb. Pero no podía dejar de notar su presencia. No podía dejar de sentir esos ojos sobre él. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Austin estaba sentado solo en la isla de la cocina. Una taza de café negro humeaba en sus manos. El sol apenas había salido, pintando las ventanas en tonos de oro y rosa. Prefería estas primeras horas, cuando la casa estaba en silencio y su mente podía trabajar sin interrupciones. Estaba leyendo un informe financiero cuando sintió movimiento. Levantó la vista. Hannah estaba en el umbral. Llevaba el pijama rosa que Elena le había comprado y su cabello todavía estaba desordenado por el sueño. La fotografía estaba apretada contra su pecho, como siempre, pero algo era diferente esta mañana. En lugar de rondar a distancia, permaneció en el umbral, observándolo con una expresión que no podía leer del todo. ¿Qué estás haciendo? Austin casi deja caer su café. En las semanas desde que Hannah había llegado, apenas había hablado 10 palabras. Y nunca, ni una sola vez, había iniciado una conversación. Dejó su taza con cuidado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla. Estoy bebiendo café. Hannah inclinó ligeramente la cabeza, considerando esta información. Mi mamá también solía beber café por la mañana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Austin no supo cómo responder. ¿Qué se decía a eso? ¿Qué era lo correcto? ¿En serio? Logró decir finalmente. Hannah asintió. Decía que le ayudaba a despertar. Se sentaba junto a la ventana y miraba los pájaros. El silencio cayó de nuevo. Austin miró el taburete vacío a su lado, luego de nuevo a Hannah. ¿Quieres un poco de leche? Hannah dudó. Sus ojos recorrieron la cocina, evaluando rutas de escape, calculando riesgos. Austin reconoció el comportamiento. Él mismo había hecho lo mismo una vez. Luego, lentamente, asintió. Cruzó la cocina con pasos cuidadosos y se subió al taburete junto a Austin. Sus pies colgaban muy por encima del suelo. Dejó su fotografía en la encimera, manteniendo una mano sobre ella en todo momento. Austin sirvió un vaso de leche y lo colocó frente a ella. Gracias, susurró. Se sentaron juntos en silencio. Austin volvió a su informe financiero. Hannah sorbió su leche, con los ojos fijos en el jardín visible a través de la ventana. Ninguno de los dos volvió a hablar, pero ninguno de los dos se fue tampoco. Desde el pasillo, Elena observó la escena. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro antes de retirarse en silencio, dejándolos solos. Después de esa mañana, se convirtió en un ritual. Cada día al amanecer, Austin bajaba y encontraba a Hannah ya esperando en la cocina. Ella se subía al mismo taburete, aceptaba su vaso de leche y se sentaba a su lado mientras él bebía su café. Rara vez hablaban. A veces Austin señalaba un pájaro en el jardín. A veces Hannah preguntaba qué estaba leyendo. Pero sobre todo, simplemente existían juntos. Dos almas solitarias compartiendo un pequeño rincón de paz. Austin se encontró despertando más temprano de lo necesario, solo para tener más tiempo. Se encontró eligiendo trabajar en la cocina en lugar de en su estudio. Se encontró escuchando el suave caminar de pequeños pies en las escaleras cada mañana. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina,
Revisando fotos de vigilancia de Victor Crane, Elena llamó a la puerta. Preguntó por ti esta noche, dijo Elena. Cuando no fuiste a darle las buenas noches, preguntó dónde estabas. Austin levantó la vista de las fotografías. ¿Qué le dijiste? Que estabas trabajando. Dijo que te diera las buenas noches de todos modos. Algo se movió en el pecho de Austin, una calidez que no había sentido en años. Elena, dijo en voz baja, ¿qué me está pasando? Su asistente sonrió amablemente. Creo, señor, que se está convirtiendo en padre. Austin negó con la cabeza, volviendo a las fotos de Victor Crane. No es eso. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran una mentira. Al otro lado de Chicago, en un almacén que oficialmente no existía, Marcus Webb recibió noticias que lo hicieron detenerse. El almacén se había convertido en una fortaleza. Puertas de acero, guardias armados, sistemas de vigilancia que pondrían celosas a las agencias gubernamentales. En el centro de esta fortaleza, Marcus Webb estaba sentado detrás de un escritorio hecho de madera recuperada de una iglesia que había quemado 20 años atrás. Tenía 45 años, con hilos de plata en su cabello oscuro y ojos que habían presenciado toda forma de crueldad humana. Había construido su imperio sobre sangre y miedo, y lo mantenía a través de la violencia y la paranoia. Nada sucedía en Chicago que Marcus Webb no supiera. Repite eso, ordenó al hombre que estaba frente a él. Austin Blackwell adoptó a una niña, jefe. Una niña pequeña del orfanato de Santa María. Marcus se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. ¿Blackwell jugando a ser papá? Una fría sonrisa cruzó su rostro. Eso no suena bien. Ese hombre tiene hielo en las venas. No hace caridad. No de verdad. Eso es lo que confirmaron nuestras fuentes. Apresuró la adopción en 3 semanas. Normalmente lleva meses. Marcus se giró hacia el hombre que estaba en silencio en la esquina de la habitación. Victor, conoces a Blackwell mejor que la mayoría. ¿Qué opinas de esto? Victor Crane dio un paso adelante. Tenía 32 años, era delgado y de rasgos afilados, con el tipo de rostro que la gente olvidaba inmediatamente después de verlo, el rostro perfecto para un asesino. Es extraño, admitió Victor. Blackwell no hace nada sin una razón. Si quisiera un niño por las apariencias, elegiría uno que salga bien en las fotos, no un huérfano cualquiera. Entonces averigua por qué. Marcus agitó la mano con desdén. Ve al orfanato, haz preguntas, averigua qué tiene de especial esta niña. Victor asintió y se fue sin decir otra palabra. La tarde siguiente, Victor Crane entró por las puertas del hogar para niños de Santa María. Llevaba un traje barato y un bloc de notas. Su sonrisa era cálida y profesional. Todo en él gritaba periodista inofensivo. La hermana Catherine lo recibió en la entrada. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Hermana, mi nombre es David Chen. Estoy escribiendo un artículo para el Tribune sobre los orfanatos en Chicago. Las historias de éxito, ya sabe. Niños que encontraron familias. Victor sonrió de manera encantadora. Oí que uno de sus niños fue adoptado recientemente por Austin Blackwell. Toda una historia de Cenicienta. El rostro de la hermana Catherine se iluminó. Oh, sí, la pequeña Hannah, una bendición. El señor Blackwell se interesó mucho en ella. ¿Hannah? Victor mantuvo su voz casual. Es un nombre encantador. ¿Qué la hizo especial? ¿Por qué cree que el señor Blackwell la eligió específicamente? Para ser honesta, yo misma me sorprendí. Hannah siempre fue nuestro caso más difícil. Tan callada, tan retraída. Nunca conectó con ninguna de las familias que la visitaron. ¿Qué cambió? La hermana Catherine pensó por un momento. No estoy segura. El señor Blackwell vino a un evento de caridad y pasó mucho tiempo hablando con ella bajo el roble. Después de eso, insistió en adoptarla. Victor garabateó en su bloc de notas, ocultando su creciente inquietud. ¿Había algo inusual en Hannah? ¿Algo que destacara? Bueno, siempre llevaba una fotografía con ella. Nunca la soltaba de su vista. Una foto de su madre y alguien más, creo. Un hombre. El bolígrafo de Victor se congeló a mitad de trazo. Una fotografía. La sangre se le fue del rostro mientras el recuerdo lo golpeaba como una ola.
El apartamento de Sarah Miller hace 4 años. Habían estado discutiendo. Ella había agarrado su cámara. Esa estúpida cámara Polaroid que siempre llevaba. Les había tomado una foto juntos, riendo, diciendo que quería recordar el momento. Eso fue antes de que todo saliera mal, antes de que ella descubriera lo que él realmente era, antes de que tuviera que silenciarla. Pero la foto se había olvidado de la foto. ¿Está todo bien?, preguntó la hermana Catherine, notando su expresión. Victor forzó una sonrisa. Sí, bien, solo recordaba algo. Gracias por su tiempo, hermana. Caminó de regreso a su coche con las piernas temblorosas. La niña no podía recordar nada. Tenía 3 años. Era un bebé. Los niños tan pequeños no retienen recuerdos. No era posible. Pero Blackwell había hablado con ella. La había adoptado inmediatamente después. ¿Qué le había dicho ella? Esa noche, Victor estaba de pie frente al escritorio de Marcus Webb. «Podría haber un problema», dijo con cuidado. La niña conocía a su madre. Los ojos de Marcus se entrecerraron. «¿Cómo la conociste?» «Fue algo breve, hace años. Una aventura de una noche. Nada importante». La mentira sabía a ceniza en su boca. Marcus lo estudió durante un largo momento, y Victor sintió que el sudor se formaba en la nuca. Esos ojos no se perdían nada. «Estás nervioso», observó Marcus. «¿Por qué?» «No estoy nervioso. Solo estoy sorprendido. Es una coincidencia. Eso es todo». «No creo en las coincidencias». Marcus se levantó, caminando lentamente alrededor de su escritorio hasta que estuvo directamente frente a Victor. «Vigila a la niña. Vigila a Blackwell. Si hay algún riesgo, cualquiera que sea». No terminó la frase. No era necesario. Victor asintió, con la garganta seca. «Entendido». Mientras salía del almacén, la mente de Victor corría. La niña tenía que desaparecer. Blackwell tenía que ser detenido. Lo que sea que supieran, lo que sea que estuvieran planeando, tenía que terminar antes de que alguien descubriera la verdad sobre la muerte de Sarah Miller, antes de que alguien descubriera la verdad sobre él. La carpeta aterrizó en el escritorio de Austin con un golpe sordo. Marco Reyes estaba frente a él, con los brazos cruzados y una expresión sombría. «Querías todo sobre Victor Crane. Esto es todo». Austin acercó la carpeta y la abrió. Dentro había cientos de páginas, fotografías, registros financieros, registros telefónicos, informes de vigilancia. El trabajo de una docena de investigadores durante 2 semanas intensivas. «Dame el resumen», dijo Austin, hojeando los documentos. Marcos se sentó pesadamente. Victor Crane, 32 años, nacido en Detroit, se mudó a Chicago a los 18. Comenzó a trabajar para Marcus Webb a los 23. Cosas de bajo nivel al principio, cobros, intimidación. Luego demostró que podía manejar los trabajos más sucios. Asesinatos, 6 confirmados. Se sospechan 12 más. Webb lo usa para el trabajo sensible, lo que necesita parecer accidentes o suicidios. Marco hizo una pausa. «Es bueno en eso». Austin pasó a una sección marcada con una pestaña roja. «¿Y Sarah Miller?» «Ahí es donde se pone interesante». Marco se inclinó hacia adelante. Hace 5 años, Victor comenzó a frecuentar un restaurante llamado Lucia's en el lado oeste. Un lugar italiano, nada lujoso. Sarah Miller trabajaba allí como camarera. Austin estudió una fotografía de Sarah, joven, hermosa, sonriendo de una manera que sugería que todavía creía que el mundo era amable. «Salieron durante unos 6 meses», continuó Marco. «Los vecinos dijeron que Victor estaba constantemente en su apartamento. Parecía serio». «¿Qué pasó?» «Ella lo dejó, de repente, sin explicación. 3 semanas después, estaba muerta». La mandíbula de Austin se tensó. ¿Qué la hizo huir? Marco deslizó otro documento sobre el escritorio. Durante esos 6 meses, a Victor se le asignó manejar un problema para Webb. Un hombre llamado Daniel Torres, contador de una de las empresas fantasma de Webb. A Torres le entró el miedo. Comenzó a hablar de ir al FBI y Victor lo hizo desaparecer. El cuerpo nunca fue encontrado.
Oficialmente, Torres todavía figura como persona desaparecida. Marco golpeó el documento. Pero aquí está la cosa. Torres desapareció el 15 de marzo. Sarah Miller rompió con Victor el 22 de marzo. Una semana después, Austin conectó las piezas en su mente. Ella lo descubrió. Esa es mi suposición. Quizás a Victor se le escapó algo. Quizás vio algo que no debía. De cualquier manera, sabía lo que él realmente era y trató de hacer lo correcto. Le dijo a una amiga que estaba pensando en llamar a la policía. 2 días después, se cayó por las escaleras en su propio apartamento. La voz de Marco era plana, dictaminado como accidental. Caso cerrado en 48 horas. Austin cerró los ojos, viendo el rostro de Hannah en la oscuridad, viendo esos ojos verdes que lo habían presenciado todo. La policía fue sobornada, dijo. No era una pregunta, casi con seguridad. Webb tiene conexiones en el departamento, siempre las ha tenido. Una camarera muriendo en un accidente doméstico, fácil de hacer desaparecer. Austin abrió los ojos y miró la fotografía de Victor Crane. Rasgos afilados, ojos fríos, el rostro del hombre que le había robado una madre a su hija y se había ido sin consecuencias. ¿Hay alguna evidencia física que vincule a Victor con la muerte de Sarah? Marco negó con la cabeza. Nada concreto. La escena del crimen fue limpiada. La investigación fue deliberadamente superficial. Después de 4 años no queda nada que encontrar. Excepto a Hannah. Excepto a Hannah. Marco se encontró con la mirada de Austin. Ella es la única testigo, la única que puede decir lo que realmente sucedió esa noche. Sin su testimonio, Victor Crane sigue siendo intocable. Austin cerró la carpeta lentamente. Pensó en la niña de arriba, probablemente sentada en el jardín en ese momento, sosteniendo su fotografía y esperando una justicia que nunca había llegado. 4 años. 4 años había llevado esta verdad dentro de ella. 4 años de silencio porque nadie le había creído. A nadie le había importado lo suficiente como para preguntar. Tenemos 2 opciones, dijo Austin en voz baja. Podemos llevar esto a la policía, encontrar a alguien honesto, si es que existe. Construir un caso usando el testimonio de Hannah y esperar que el sistema funcione por una vez. ¿Y la opción 2? Austin levantó la vista y sus ojos eran trozos de hielo. Nos encargamos nosotros mismos. Marco no se inmutó. Había trabajado para Austin el tiempo suficiente para saber lo que eso significaba. ¿Y Webb? Si nos movemos contra Crane, Webb lo sabrá. Tomará represalias. Déjame preocuparme por Webb. Austin se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín de abajo. Hannah estaba allí, justo donde sabía que estaría, sentada en el banco de piedra, con su fotografía apretada contra su corazón. Esa niña ha esperado 4 años a que alguien le haga justicia, dijo Austin, su voz baja y peligrosa. Ha esperado lo suficiente. Hannah comenzó la escuela un lunes por la mañana a finales de octubre. Austin había elegido la Academia Whitmore, una de las escuelas privadas más exclusivas de Chicago. Muros altos, seguridad estricta, un alumnado compuesto enteramente por niños, cuyas familias podían permitirse protección armada. Elena la llevaba cada mañana en una camioneta blindada con 2 guardaespaldas, siguiéndola en un vehículo separado. Vestían de civil y mantenían la distancia, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Hannah no parecía notar la seguridad. Estaba demasiado ocupada adaptándose a un mundo que nunca antes había experimentado. Aulas limpias, libros nuevos, maestros que le hablaban con amabilidad, niños que vestían uniformes que costaban más que todo lo que había poseído en Santa María. Todavía no hablaba mucho, pero escuchaba. Observaba y lenta y cuidadosamente comenzó a aprender. A 3 cuadras de la Academia Whitmore, en un sedán estacionado con vidrios polarizados, un hombre con una cámara capturaba cada momento. Clic. Hannah saliendo de la camioneta. Clic. Elena acompañándola a la entrada. Clic. Los 2 guardaespaldas tomando posiciones cerca de la puerta. El hombre bajó la cámara y tomó su teléfono. Está confirmado. La niña tiene seguridad completa. 2 guardias, vehículo blindado, rutas diferentes cada día. Blackwell la está tratando como a la realeza.
Al otro lado de la línea, Victor Crane procesó esta información en silencio. Síguela, documenta todo. Esa noche, Victor estaba de pie frente al escritorio de Marcus Webb, extendiendo fotografías sobre la superficie pulida. Esto no es protección normal, dijo Victor, señalando las imágenes. Estos no son policías de alquiler. Son profesionales, exmilitares, probablemente. Blackwell está protegiendo a esta niña como si fuera su propia sangre. Marcus estudió las fotografías con frío interés. ¿Por qué haría eso por una huérfana que acaba de conocer? No lo sé. Entonces averígualo. La voz de Marcus se agudizó. Acércate, averigua qué sabe la niña. Si es una amenaza, quiero saberlo antes de que Blackwell haga su movimiento. Victor asintió, pero su estómago se revolvió con inquietud. Cada instinto le decía que esta situación se estaba saliendo de control. Esa misma noche, en la calidez de la mansión de Lincoln Park, Hannah estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala. Estaba dibujando con crayones que Elena le había comprado. Colores brillantes se extendían por el papel, formando figuras que podrían haber sido flores o estrellas o algo que solo la imaginación de un niño podría entender. Austin estaba sentado cerca, fingiendo leer un informe financiero mientras en realidad la observaba. Se había convertido en su costumbre, encontrar excusas para estar en cualquier habitación que Hannah ocupara, escuchando el rasguño de sus crayones, notando cuando tarareaba suavemente, una melodía que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo. «¿Señor Austin?» Levantó la vista. Hannah había dejado sus crayones y lo observaba con esos imposibles ojos verdes. «¿Sí? ¿Qué haces? De trabajo, quiero decir». La pregunta lo tomó por sorpresa. Bajó su informe. «Dirijo un negocio, varios negocios en realidad». Hannah inclinó la cabeza. «¿Como el tío Victor?» La sangre de Austin se heló, pero su rostro permaneció perfectamente tranquilo. «¿Por qué preguntas eso?» Le dijo a Mami que él también era un hombre de negocios. Hannah tomó un crayón azul girándolo entre sus dedos. Dijo que tenía que hacer cosas que no le gustaban porque había gente mala que quería hacerle daño. Dijo que tenía que protegerse. Austin se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Le dijo esto a tu madre? Sí. Estaban hablando en la cocina una noche. Se suponía que yo estaba durmiendo, pero me dio sed. La voz de Hannah permaneció inocente, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Mami se quedó muy callada después de eso. Ya no sonreía tanto. ¿Cuándo fue esto? Hannah pensó. Un poco antes de que se cayera. La mente de Austin corría. Victor le había confiado a Sarah, le había contado sobre su trabajo, o al menos lo había insinuado. Quizás tratando de explicar, quizás tratando de impresionarla. De cualquier manera, había revelado demasiado, y Sarah, la dulce y honesta Sarah, se había dado cuenta de que estaba durmiendo con un asesino. Debió haberlo confrontado, amenazado con ir a la policía. Y Victor, atrapado entre su secreto y su amante, había elegido silenciarla para siempre. «Hannah», dijo Austin suavemente, «lo estás haciendo muy bien. Estoy orgulloso de ti». La niña levantó la vista, la sorpresa parpadeando en su rostro. «¿Lo estás?» «Mucho». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera sonrisa real que Austin había visto en ella. Afuera, más allá de los muros de la mansión, la vigilancia de Victor Crane continuaba. Las cámaras observaban, los hombres esperaban, y la sombra de la violencia se acercaba cada vez más a la niña que tenía la clave de todo. Hannah comenzó la escuela un lunes por la mañana a finales de octubre. Austin había elegido la Academia Whitmore, una de las escuelas privadas más exclusivas de Chicago. Muros altos, seguridad estricta, un alumnado compuesto enteramente por niños cuyas familias podían permitirse protección armada. Elena la llevaba cada mañana en una camioneta blindada con 2 guardaespaldas, siguiéndola en un vehículo separado. Vestían de civil y mantenían la distancia, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Hannah no parecía notar la seguridad. Estaba demasiado ocupada adaptándose a un mundo que nunca antes había experimentado. Aulas limpias, libros nuevos, maestros que le hablaban con amabilidad.
Niños que vestían uniformes que costaban más que todo lo que había poseído en Santa María. Todavía no hablaba mucho, pero escuchaba, observaba, y lenta y cuidadosamente comenzó a aprender. A 3 cuadras de la Academia Whitmore, en un sedán estacionado con vidrios polarizados, un hombre con una cámara capturaba cada momento. Clic. Hannah saliendo de la camioneta. Clic. Elena acompañándola a la entrada. Clic. Los dos guardaespaldas tomando posiciones cerca de la puerta. El hombre bajó la cámara y tomó su teléfono. Está confirmado. La niña tiene seguridad completa. 2 guardias, vehículo blindado, rutas diferentes cada día. Blackwell la está tratando como a la realeza. Al otro lado de la línea, Victor Crane procesó esta información en silencio. Síguela, documenta todo. Esa noche, Victor estaba de pie frente al escritorio de Marcus Webb, extendiendo fotografías sobre la superficie pulida. Esto no es protección normal, dijo Victor, señalando las imágenes. Estos no son policías de alquiler, son profesionales, exmilitares. Probablemente, Blackwell está protegiendo a esta niña como si fuera su propia sangre. Marcus estudió las fotografías con frío interés. ¿Por qué haría eso por una huérfana que acaba de conocer? No lo sé. Entonces averígualo. La voz de Marcus se agudizó. Acércate. Averigua qué sabe la niña. Si es una amenaza, quiero saberlo antes de que Blackwell haga su movimiento. Victor asintió, pero su estómago se revolvió con inquietud. Cada instinto le decía que esta situación se estaba saliendo de control. Esa misma noche, en la calidez de la mansión de Lincoln Park, Hannah estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala. Estaba dibujando con crayones que Elena le había comprado. Colores brillantes se extendían por el papel, formando figuras que podrían haber sido flores o estrellas, o algo que solo la imaginación de un niño podría entender. Austin estaba sentado cerca, fingiendo leer un informe financiero, mientras en realidad la observaba. Se había convertido en su costumbre, encontrar excusas para estar en cualquier habitación que Hannah ocupara, escuchando el rasguño de sus crayones, notando cuando tarareaba suavemente una melodía que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo. Señor Austin, levantó la vista. Hannah había dejado sus crayones y lo observaba con esos imposibles ojos verdes. ¿Sí? ¿Qué haces? De trabajo, quiero decir. La pregunta lo tomó por sorpresa. Bajó su informe. Dirijo un negocio, varios negocios en realidad. Hannah inclinó la cabeza. ¿Como el tío Victor? La sangre de Austin se heló, pero su rostro permaneció perfectamente tranquilo. ¿Por qué preguntas eso? Le dijo a Mami que él también era un hombre de negocios. Hannah tomó un crayón azul, girándolo entre sus dedos. Dijo que tenía que hacer cosas que no le gustaban porque había gente mala que quería hacerle daño. Dijo que tenía que protegerse. Austin se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Le dijo esto a tu madre? Sí, estaban hablando en la cocina una noche. Se suponía que yo estaba durmiendo, pero me dio sed. La voz de Hannah permaneció inocente, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Mami se quedó muy callada después de eso. Ya no sonreía tanto. ¿Cuándo fue esto? Hannah pensó, un poco antes de que se cayera. La mente de Austin corría. Victor le había confiado a Sarah, le había contado sobre su trabajo, o al menos lo había insinuado. Quizás tratando de explicar, quizás tratando de impresionarla. De cualquier manera, había revelado demasiado. Y Sarah, la dulce y honesta Sarah, se había dado cuenta de que estaba durmiendo con un asesino. Debió haberlo confrontado, amenazado con ir a la policía. Y Victor, atrapado entre su secreto y su amante, había elegido silenciarla para siempre. Hannah, dijo Austin suavemente, lo estás haciendo muy bien. Estoy orgulloso de ti. La niña levantó la vista, la sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Lo estás? Mucho. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera sonrisa real que Austin había visto en ella. Afuera, más allá de los muros de la mansión, la vigilancia de Victor Crane continuaba. Las cámaras observaban, los hombres esperaban,
y la sombra de la violencia se acercaba cada vez más a la niña que tenía la clave de todo. La tarde del martes llegó gris y fría, con nubes de tormenta acumulándose sobre Chicago. Elena esperaba en la camioneta blindada fuera de la Academia Whitmore, observando las puertas de la escuela a través del parabrisas. Los dos guardaespaldas estaban posicionados cerca, uno en cada esquina de la calle, escaneando las multitudes de padres y niñeras que se reunían para la recogida. Sonó la campana. Los niños comenzaron a salir del edificio, sus uniformes brillantes salpicando de color el cielo sombrío. Elena vio a Hannah de inmediato. La niña caminaba sola, como siempre, con su mochila colgando de sus delgados hombros, su fotografía guardada a salvo dentro del bolsillo de su chaqueta. Había aprendido a mantenerla oculta durante las horas de clase, lejos de compañeros curiosos. Elena sonrió y abrió la puerta del coche. Entonces se quedó helada. Al otro lado de la calle, apoyado en un poste de luz con una estudiada naturalidad, había un hombre. No estaba haciendo nada sospechoso, solo estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos, observando la escuela. Pero algo en él hizo que los instintos de Elena gritaran. Sus ojos no escaneaban la multitud al azar. Estaban fijos en un objetivo, Hannah. Elena agarró su teléfono y marcó el número de Austin. Tenemos un problema. Hay un hombre vigilando a Hannah fuera de la escuela. Alto, cabello oscuro, chaqueta de cuero. No se esconde, quiere que lo veamos. La voz de Austin volvió fría y cortante. Descríbelo de nuevo. 30 y tantos, rostro afilado, de pie al otro lado de la calle como si fuera el dueño. Silencio. Luego, es Victor Crane. La sangre de Elena se heló. ¿Qué hago? Recoge a Hannah, toma la ruta alternativa, no vayas a casa directamente. Da 2 vueltas a la ciudad. Asegúrate de que no te siguen. Estoy enviando seguridad adicional para que se reúnan contigo. Entendido. Elena se obligó a no apresurarse. ¿Está todo bien, señorita Elena? Preguntó Hannah, sintiendo la tensión. Todo está bien, cariño. Solo vamos a tomar un camino diferente a casa hoy. Mientras se alejaban, Elena revisó el espejo retrovisor. El hombre de la chaqueta de cuero no se había movido. Simplemente los vio irse, con una fina sonrisa en sus labios. Mensaje entregado. Esa noche, Austin caminaba por su estudio como un león enjaulado. Las imágenes de seguridad de la escuela se reproducían en su monitor. El rostro de Victor Crane, capturado con perfecta claridad, lo miraba con una confianza burlona. Lo sabe, pensó Austin. Sabe que estamos tras él y nos está haciendo saber que puede llegar a Hannah cuando quiera. La situación se había convertido en una partida de ajedrez y Victor acababa de mover su pieza. Si Austin atacaba ahora, abierta y violentamente, Marcus Webb tomaría represalias. Una guerra estallaría en todo Chicago y Hannah quedaría atrapada en el fuego cruzado. Pero si esperaba, si continuaba reuniendo pruebas y construyendo su caso, Victor podría decidir que el movimiento más seguro era eliminar al único testigo. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Austin se giró y encontró a Hannah en el umbral, todavía con su uniforme escolar. Sus ojos verdes estaban preocupados. ¿Por qué no puedo ir a la escuela mañana? El corazón de Austin se encogió. Elena le había dicho que se quedaría en casa unos días, pero no le había explicado por qué. Caminó hacia ella y se arrodilló, poniéndose a su nivel. Hannah, necesito que te quedes adentro un tiempo. Hay gente mala cerca y quiero asegurarme de que estés a salvo. El rostro de Hannah no cambió, pero sus pequeñas manos se apretaron a los costados. ¿Gente mala? Su voz era apenas un susurro, como el tío Victor. Austin sintió que se le iba el aire. ¿Lo recuerdas? Hannah asintió lentamente. Recuerdo sus ojos, eran fríos, como si no hubiera nada dentro. Hizo una pausa, su mirada se volvió distante. Los ojos de Mami eran cálidos, los de él estaban vacíos. Algo se rompió dentro de Austin. Sin pensar, atrajo a Hannah a sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, y había visto cosas que atormentarían a hombres adultos por el resto de sus vidas. No dejaré que nadie te haga daño, dijo Austin.
su voz áspera por una emoción que no sabía que aún poseía. ¿Entiendes? Te lo prometo, Hannah. Te mantendré a salvo. Por un momento, Hannah se quedó rígida en su abrazo, sin estar acostumbrada a que la abrazaran. Luego, lentamente, sus delgados brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Lo sé, susurró contra su hombro. Eres diferente a él. Puedo verlo en tus ojos. Austin la abrazó más fuerte, sintiendo que algo cambiaba permanentemente dentro de su pecho. Esto ya no se trataba de venganza. No se trataba de Marcus Webb o Victor Crane o de saldar viejas cuentas. Se trataba de una niña pequeña que le había confiado su secreto más oscuro y quemaría toda la ciudad antes de dejar que alguien la tocara. Austin hizo su movimiento a medianoche. En la sala de control del sótano, rodeado de pantallas y dispositivos de comunicación encriptados, le dio a Marco la orden final. Ejecuta el plan, las 3 fases. Quiero que todo le sea entregado a Webb en 24 horas. Marco asintió y comenzó a hacer llamadas. La fase 1 se activó en 1 hora. Un rumor comenzó a extenderse por el bajo mundo de Chicago, susurrado de bar en bar, de traficante a traficante, de un funcionario corrupto a otro. Victor Crane había sido visto reuniéndose con agentes federales. El FBI estaba construyendo un caso contra Marcus Webb y su sicario de mayor confianza era quien les estaba dando información. Por la mañana el rumor había llegado a una docena de asociados de Webb. La fase 2 siguió al mediodía. Un sobre llegó al almacén de Webb, entregado por un mensajero anónimo. Dentro había fotografías, granuladas pero inconfundibles. Victor Crane sentado en una cafetería frente a un hombre de traje. El rostro del hombre era parcialmente visible, pero su placa era clara. Detective James Morrison, de la policía de Chicago, conocido por tener conexiones con investigadores federales. Las fotografías eran falsas, por supuesto. A Morrison se le había pagado generosamente para participar en la reunión montada, sin saber nunca que las fotos se usarían para destruir la vida de un hombre. La fase 3 se completó por la noche. El equipo financiero de Austin creó un rastro de papel que haría llorar de admiración a cualquier contador. Una cuenta bancaria oculta, abierta hace 6 meses con un nombre falso que podía rastrearse hasta Victor Crane. Depósitos regulares por un total de $200,000, programados para coincidir con fechas en que las operaciones de Webb habían sufrido contratiempos inesperados. Pago por traición, evidencia de un soplón. El paquete completo llegó al escritorio de Marcus Webb exactamente a las 8 de esa noche. Marcus miró las fotografías, los registros financieros, la evidencia condenatoria extendida sobre su escritorio. Su rostro era ilegible, pero sus ojos ardían con una furia fría. Victor estaba al otro lado del escritorio, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Explica, dijo Marcus, su voz engañosamente suave. Esto es una trampa. La voz de Victor se quebró a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Alguien me está tendiendo una trampa. Nunca he hablado con ningún agente federal. Nunca te he traicionado. Entonces, ¿por qué tengo fotografías tuyas reuniéndote con un detective? No lo sé, deben estar alteradas, retocadas con Photoshop. Alguien nos está engañando. Marcus tomó una de las fotografías, estudiándola con una calma aterradora. ¿Y la cuenta bancaria? ¿Los $200,000? Nunca he visto esa cuenta en mi vida. Entonces, ¿cómo es que tiene tu número de seguro social, el apellido de soltera de tu madre, la dirección de tu infancia? Victor sintió que el sudor le corría por la espalda. Jefe, por favor, piénsalo. ¿Quién se beneficia de ponerte en mi contra? Marcus dejó la fotografía y se levantó lentamente de su silla. Blackwell. Sí, exactamente. Victor se aferró al nombre como un hombre que se ahoga a una soga. Blackwell ha estado moviéndose en nuestra contra durante meses. Esta es su jugada. Está tratando de destrozarnos desde adentro. Marcus caminó alrededor del escritorio hasta que estuvo directamente frente a Victor, lo suficientemente cerca como para matarlo con sus propias manos. Quizás tengas razón, dijo Marcus suavemente. Quizás todo esto es una trampa elaborada.
Victor se permitió un respiro de esperanza. Pero quizás, continuó Marcus, realmente eres un traidor y simplemente nunca lo vi. Jefe, lo juro, tienes 48 horas. La voz de Marcus cortó como una cuchilla. Prueba tu inocencia. Encuentra pruebas de que Blackwell está detrás de esto o asumiré lo peor. No necesitó especificar qué pasaría entonces. Victor salió del almacén con las piernas temblorosas. 48 horas. No era tiempo suficiente para desentrañar el plan de Blackwell. No era tiempo suficiente para encontrar pruebas de su inocencia. No era tiempo suficiente para salvarse por medios convencionales. A menos que tuviera una ventaja. Algo que Blackwell valorara más que la victoria. Algo que obligaría al hombre a retroceder y limpiar el nombre de Victor. La niña. Hannah Miller era la clave de todo esto. Lo que sea que supiera, lo que sea que hubiera visto, era la razón por la que Blackwell lo había atacado. Si Victor podía llegar a ella primero, podría usarla para negociar su libertad a cambio de la vida de ella. Esa noche, Victor se reunió con los únicos 2 hombres de la organización de Webb que aún confiaban en él, hombres que le debían la vida y lo seguirían a cualquier parte. Mañana por la noche, dijo Victor, con los ojos ardiendo de desesperación. La mansión de Blackwell. Nos llevamos a la niña. La noche del jueves cayó sobre Chicago como una cortina negra. En el sótano de la mansión de Lincoln Park, Austin estaba sentado frente a su pared de monitores, observando las transmisiones de vigilancia del almacén de Webb. Su trampa había funcionado a la perfección. Victor estaba desesperado, acorralado, quedándose sin tiempo, lo que lo hacía peligroso. La voz de Marco crepitó a través del altavoz. Jefe, hemos perdido de vista a Crane. Se nos escapó hace 2 horas. La mandíbula de Austin se tensó. Encuéntralo. Estamos en ello. Pero si ha desaparecido. La alarma de seguridad de la mansión sonó con estrépito. Luces rojas parpadearon en todas las pantallas. Las transmisiones del jardín trasero mostraban movimiento. 3 figuras oscuras escalando el muro trasero, moviéndose rápida y profesionalmente. Austin se puso de pie al instante, agarrando la pistola del cajón de su escritorio. «Intrusión en el jardín», ladró por su radio. «Todas las unidades converjan. Protejan a Hannah a toda costa». Subió las escaleras de 3 en 3, su corazón latiendo no con miedo, sino con una rabia fría y concentrada. Habían venido por ella. Victor había venido por ella. Arriba, el sonido de cristales rotos rompió el silencio. Hannah se despertó de un salto en su cama, aferrando su fotografía a su pecho. La alarma aullaba a través de las paredes, luces rojas pulsando a través de su ventana. Su puerta se abrió de golpe. Elena entró corriendo, con el rostro pálido pero decidido. «Hannah, ven conmigo. Ahora. ¿Qué está pasando?» Elena la agarró de la mano y la llevó hacia el baño. «Hay gente mala en la casa, pero vas a estar a salvo. Te lo prometo». Empujó a Hannah al baño y cerró la puerta con llave detrás de ellas. La pequeña habitación no tenía ventanas ni otras salidas. Paredes sólidas. El lugar más seguro de la casa. Hannah se apretó en la esquina, temblando. «Señorita Elena, ¿dónde está el señor Austin?» Elena se arrodilló a su lado, agarrando sus hombros suavemente. «Nos está protegiendo. Papi Austin no dejará que nadie te haga daño». Los ojos de Hannah se abrieron de par en par. Papi Austin. Nadie lo había llamado así antes, pero de alguna manera, en este momento de terror, las palabras se sentían correctas. Fuera de la habitación de Hannah, estalló el caos. Austin llegó al segundo piso justo cuando 2 intrusos emergieron de las sombras. Llevaban máscaras negras y portaban armas automáticas, pero no estaban preparados para lo que les esperaba. Austin disparó 2 veces. El primer hombre cayó. El segundo se lanzó a cubierto, devolviendo el fuego. Las balas destrozaron las paredes del pasillo. Un cuadro explotó. Un jarrón se hizo añicos. Austin se movió con la precisión de un depredador, usando los muebles y las puertas como cobertura. Sus guardaespaldas llegaron desde el extremo opuesto del pasillo,
creando un fuego cruzado que no dejó al segundo intruso donde esconderse. 3 disparos. Silencio. 2 caídos. Pero había habido 3 figuras en la cámara. Austin se giró hacia la habitación de Hannah. La puerta estaba abierta. La cama estaba vacía. Su sangre se heló. Entonces lo oyó. Un estruendo desde el jardín de abajo. Pasos corriendo. Austin corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. Victor Crane arrastraba a una figura que luchaba por el césped hacia el muro trasero, pero no era Hannah. Era uno de los guardias de Austin, herido y luchando. Victor no había logrado llegar a ella, pero estaba tratando de escapar. Austin saltó por la ventana, cayendo 15 pies al jardín de abajo. Aterrizó con fuerza, rodó y se levantó corriendo. Victor lo oyó venir, soltó al guardia y se giró, con la pistola levantada y las manos temblorosas. «Detente, detente o disparo». Austin redujo la velocidad a un paso, su propia arma apuntando firmemente al pecho de Victor. «Fallaste», dijo Austin con calma. «Tus hombres están muertos. La niña está a salvo. Se acabó». El rostro de Victor se contrajo con desesperación. «No lo entiendes. Marcus me matará si vuelvo con las manos vacías». No tenía otra opción. Siempre hay una opción. Austin dio otro paso adelante. Elegiste matar a Sarah Miller. Elegiste dejar a una niña de 3 años sin madre. Eso fue un accidente. No quise hacerlo. La empujaste por las escaleras, la viste morir. Luego te fuiste. La pistola de Victor temblaba violentamente. La niña. La niña vio. Lo vio todo. La voz de Austin bajó a un susurro. Ha estado esperando 4 años a que alguien le crea. 4 años por justicia. Era solo un bebé. No podría recordar. Recuerda tu cara, tu voz, el sonido que hizo su madre cuando golpeó el suelo. Austin se detuvo, a menos de 10 pies de Victor ahora. Lo recuerda todo. El rostro de Victor se desmoronó. El arma vaciló. «¿Qué vas a hacer?», susurró. Los ojos de Austin eran más fríos que el viento de noviembre. «Voy a darle la justicia que se merece». Las manos de Victor temblaban tan violentamente que el arma se sacudía como una hoja en una tormenta. «No lo entiendes», suplicó, con la voz quebrada. «Nunca quise matarla. Sarah iba a arruinarlo todo. Dijo que llamaría a la policía. Les diría lo que le hice a Torres». La puntería de Austin nunca vaciló. «Así que la mataste». «No quise. Solo la empujé. Solo quería que dejara de gritar». El rostro de Victor se contorsionó con el recuerdo. Cayó hacia atrás, se golpeó con las escaleras y luego simplemente se detuvo. Se detuvo porque le rompiste el cuello. Fue un accidente. Empujaste a una mujer por las escaleras mientras su hija de 3 años miraba desde el armario. La voz de Austin era de hielo. «Eso no es un accidente. Eso es asesinato». Las piernas de Victor cedieron. Se derrumbó de rodillas sobre la hierba mojada. El arma se le escapó de los dedos. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con sudor y mocos. «Por favor», sollozó. «No quiero morir. Haré cualquier cosa. Confesaré. Testificaré contra Marcus. Solo por favor no me mates». Austin miró al hombre destrozado ante él. Durante 10 años había soñado con momentos como este, de pie sobre sus enemigos, viéndolos suplicar por una piedad que nunca recibirían. Había matado a hombres por menos de lo que Victor había hecho. Su dedo se apretó en el gatillo. Un disparo. Justicia servida. El hombre que asesinó a la madre de Hannah nunca volvería a hacer daño a nadie. Pero entonces pensó en Hannah. Pensó en sus ojos verdes, tan llenos de dolor y esperanza. Pensó en cómo ella le había confiado su secreto más oscuro. Pensó en cómo lo había llamado diferente de Victor, diferente de un asesino. Si apretaba este gatillo, se convertiría exactamente en lo que era Victor. Un hombre que resolvía problemas con la muerte. Un hombre que dejaba huérfanos a su paso. Austin bajó su arma. «¡Átenlo!», ordenó a sus guardias que se acercaban. «Tenemos una llamada que hacer». El sol salió sobre Chicago,
pintando el cielo en tonos de naranja y oro. El detective James Morrison llegó a su oficina y encontró un paquete sin marcar en su escritorio. Dentro había una carpeta que contenía más pruebas de las que había visto en 20 años de trabajo policial. Registros financieros que vinculaban a Victor Crane con múltiples asesinatos, fotografías, declaraciones de testigos y, lo más condenatorio de todo, una grabación. La voz de Victor, clara e inconfundible, confesando el asesinato de Sarah Miller. La empujé por las escaleras. La vi morir. Dejé a su hija escondida en el armario. Morrison escuchó la grabación 3 veces. Luego tomó su teléfono. Al mediodía, un equipo táctico había rodeado el apartamento de Victor Crane. A la 1, estaba esposado, siendo exhibido ante una multitud de reporteros y cámaras. Las noticias de la noche llevaron la historia a todos los televisores de Chicago. Noticia de última hora esta noche: Victor Crane, presunto sicario del sospechoso jefe criminal Marcus Webb, ha sido arrestado en relación con múltiples homicidios, incluido el caso de hace 4 años de Sarah Miller, previamente dictaminado como un accidente. En la mansión de Lincoln Park, Hannah estaba sentada en el sofá de la sala, viendo la transmisión. Austin se sentó a su lado, cerca pero sin tocarla, dándole espacio para procesar lo que estaba viendo. El rostro de Victor llenó la pantalla. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido. Sus ojos huecos de derrota mientras los oficiales lo empujaban hacia un coche de policía que esperaba. ¿Lo arrestaron? La voz de Hannah era apenas un susurro. Sí, va a ir a la cárcel. Por mucho, mucho tiempo. Nunca volverá a hacerle daño a nadie. Hannah miró la pantalla mientras Victor desaparecía en el coche de policía. Su expresión era ilegible, una mezcla de emociones demasiado complejas para su joven rostro. Luego, lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó la fotografía. La miró durante un largo momento, la imagen desvaída de su madre, sonriente y hermosa, la sombra de Victor a su lado, ahora expuesto por lo que realmente era. Hannah colocó la fotografía suavemente en la mesa de café. «Ya no necesito llevarla», dijo en voz baja. Austin la miró. «¿Estás segura?» Hannah se giró para mirarlo, y por primera vez desde que la había conocido, no había sombras en sus ojos verdes. Mami quería que alguien lo encontrara, que alguien lo hiciera pagar. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Tú lo hiciste, me creíste». Se deslizó más cerca y se apoyó en su brazo. «Ya no necesito la foto para recordarla, porque ahora te tengo a ti». Austin le pasó el brazo por los pequeños hombros, atrayéndola hacia él, y en la luz dorada del sol poniente, rodeados por los escombros de la noche anterior, algo nuevo comenzó a crecer. Una familia. 6 meses después, la mansión de Lincoln Park se había transformado en algo irreconocible. Juguetes esparcidos por el suelo de la sala. Dibujos con crayones decoraban la puerta del refrigerador. Las risas resonaban en pasillos que antes solo habían conocido el silencio y las sombras. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, mientras unos pequeños pies bajaban estrepitosamente por la gran escalera. «Papi, papi, ¿podemos ir al zoológico hoy?» Hannah, ahora de 8 años, irrumpió en la cocina con el pelo alborotado y los ojos brillantes de emoción. Llevaba un vestido rosa que Elena le había comprado, y su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Austin levantó la vista de su café y su rostro se iluminó con una sonrisa que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera conocido hace un año. ¿Al zoológico? ¿Otra vez? Acabamos de ir la semana pasada. Pero quiero ver a los pingüinos de nuevo. Por favor, papi, por favor. Austin fingió considerarlo, acariciándose la barbilla pensativamente. Bueno, supongo que si alguien se come todo su desayuno. Hannah ya estaba en su silla antes de que terminara la frase, atacando sus panqueques con entusiasmo. Elena entró, negando con la cabeza divertida. La mimas. Tengo años que compensar. Elena se inclinó y le dio un beso en la mejilla, luego alborotó el cabello de Hannah al pasar. Los tres habían caído en un ritmo, una rutina, una vida que ninguno de ellos había esperado encontrar. Austin y Elena habían comenzado a salir oficialmente hace 3 meses,
aunque todos los que los veían juntos sabían que había comenzado mucho antes. Hannah había sido el puente entre ellos, el catalizador que convirtió a dos personas solitarias en una familia. El papeleo legal se había finalizado el mes pasado. Elena era ahora la cotutora de Hannah y la adopción era permanente e irrevocable. Las noticias habían informado sobre el juicio de Victor Crane durante semanas. El veredicto llegó un martes por la tarde, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez no había mostrado piedad, citando la naturaleza a sangre fría de sus crímenes y el impacto traumático en su víctima más joven. Victor moriría tras las rejas. A Marcus Webb no le fue mucho mejor. Las pruebas que Austin había recopilado, combinadas con el testimonio desesperado de Victor, le habían dado al FBI todo lo que necesitaban. El imperio de Webb se desmoronó pieza por pieza. Sus asociados se dispersaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. El rey del lado norte de Chicago ahora esperaba juicio por 47 cargos federales. Austin lo observó todo desde la distancia, satisfecho pero no triunfante. La venganza nunca había sido el objetivo. La justicia sí, y la justicia finalmente se había servido. Había cumplido su promesa a Lily, y al hacerlo había encontrado algo que nunca esperó, una razón para convertirse en un hombre mejor. Un fresco sábado de otoño, una camioneta familiar se detuvo en las puertas del hogar para niños de Santa María. Hannah saltó antes de que el coche se detuviera por completo, corriendo hacia la entrada donde la hermana Catherine la esperaba con los brazos abiertos. ¡Hermana! ¡Hermana Catherine! La anciana monja la atrapó en un fuerte abrazo, con lágrimas brillando en sus ojos. Mírate, tan alta, tan hermosa. La hermana Catherine sostuvo a Hannah a distancia, deleitándose con su vista. Y tan feliz. Tengo un papi ahora, anunció Hannah con orgullo. Y una mami también. Bueno, casi mami, dice Elena. Tenemos que esperar a la boda. La hermana Catherine miró más allá de Hannah, hacia donde Austin y Elena estaban de la mano. Siempre lo supe, dijo la monja en voz baja mientras se acercaban. Siempre supe que estaba esperando a la persona adecuada. Austin le estrechó la mano, pero la hermana Catherine lo atrajo a un abrazo en su lugar. Gracias, susurró. Gracias por verla. En el jardín detrás del orfanato se había erigido un pequeño monumento para los padres de los niños que habían pasado por las puertas de Santa María. Hannah se arrodilló ante él, sosteniendo un dibujo que había hecho esa mañana. El dibujo mostraba 4 figuras. Una mujer con cabello castaño flotaba entre las nubes, sonriendo hacia la tierra. Debajo de ella estaban un hombre alto, una mujer de cabello oscuro y una niña con ojos verdes. En la parte inferior, con una caligrafía cuidadosa, Hannah había escrito: Mami, encontré mi hogar. Colocó el dibujo suavemente contra la piedra del monumento y se levantó. Austin se acercó por detrás, apoyando la mano en su hombro. Estaría muy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Hannah lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que ya no eran tristes. Gracias, papi, por creerme, por encontrarme. Austin se arrodilló, poniéndose a su nivel. Gracias a ti, Hannah, por darme una oportunidad, por enseñarme a amar de nuevo. Hannah le echó los brazos al cuello. Te quiero, papi Austin. Yo también te quiero, mi Hannah, por siempre y para siempre. Qué increíble viaje hemos compartido juntos. Esta historia nos recuerda que cada niño merece ser visto, ser escuchado, ser creído. Nos enseña que la familia no siempre se trata de sangre. A veces, la familia es una elección. A veces, las personas que más nos aman son las que nos encuentran cuando estamos perdidos. Hannah esperó 4 años a que alguien creyera su verdad. Austin pasó 10 años construyendo muros alrededor de su corazón, pero cuando sus caminos se cruzaron, todo cambió. Nunca subestimes el poder de escuchar. Nunca subestimes la sanación que proviene de ser verdaderamente visto. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte nunca nuestras subidas diarias. Dale un pulgar arriba a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Te recordó a alguien en tu vida?
¿Te inspiró a acercarte a un niño que necesita amor? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tus palabras significan todo para nosotros. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por vernos. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Adiós por ahora y nos veremos en el próximo video. Cuídense a ustedes mismos y a los demás.